Amante Padre Celestial, estamos delante de tu presencia esta noche. Venimos porque sabemos que tienes una bendición para nosotros. Y sabemos que cuando hablamos de tu Hijo, la bendición siempre es especial, es eterna, y tú buscas que nosotros entendamos más y más y más el ministerio que Cristo ha hecho y que continúa haciendo a nuestro favor, para que así puedas transformar nuestras vidas y puedas prepararnos para la venida de tu Hijo. Pedimos, Señor, que esto sea lo que ocurra esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar enseguida. Voy a pasar al PowerPoint para empezar desde aquí. Y ahora comenzamos con el día de la expiación o la reconciliación. El tema que vamos a estudiar esta noche viene basado en lo que ya veníamos estudiando las semanas anteriores. La última vez que estuvimos juntos habíamos hablado en cuanto al servicio diario en el santuario y habíamos dicho que el otro servicio que se hacía era el servicio anual. Ya que completamos bastante a fondo el servicio del diario del santuario, entonces esta noche nos vamos a enfocar en el servicio del anual o el día de expiación. Para conectar los dos y para compararlos, entonces quiero que veamos nuevamente el croquis del santuario. El atrio, aquí lo vemos afuera, la parte donde el pueblo entraba, el lugar santo, que era la primera sección del santuario mismo, de la tienda del santuario, y el lugar santísimo. Quiero que tengamos esas presentes en nuestra mente porque aquí vamos a ver una vista lateral para otra vez poner en contexto lo que es el ministerio o los servicios diarios y los servicios anuales. Durante el servicio diario, las partes del santuario que eran usadas en los ritos, en los sacrificios, en todos los servicios, era la parte del atrio, como la vemos aquí con el altar del sacrificio, la fuente de agua, y entonces luego de que el sacrificio se presentaba o se hacía el lavado para entrar al lugar santo, entonces ya sea el sumo sacerdote o los sacerdotes o levitas entraban a la primera sección del santuario, presentaban allí lo que iban a llevar, ya sea que llevaban la sangre del cordero que se había presentado como holocausto para ser rociada. Algunas veces se rociaba sobre el altar del incienso, otras veces al frente del velo que separaba los dos compartimentos del santuario. O también se llevaba el sacrificio al lugar santo por medio de llevar la carne de la víctima misma, y entonces los sacerdotes la comían dentro del lugar santo. Pero entonces, como dijimos antes, era una ronda todo el día, diariamente, entre el atrio y el lugar santo, y regresar otra vez al atrio y luego al lugar santo. Se encendía el candelabro, se presentaba el incienso y las oraciones de mañana y tarde, y hasta ahí llegaba, como vemos allí al sumo sacerdote, llegaba hasta este punto antes del velo y salía otra vez. Diariamente era la vía de los ritos y los servicios del santuario. La única vez que se pasaba al segundo compartimento del santuario era el día de la expiación. Otra mirada al santuario, el reflejo de la luz y la belleza que existía adentro, y los bordados de los ángeles que representan todo esto, las huestes celestiales, que son ministros usados por Dios en el ministerio hacia nosotros para ayudarnos, para dirigirnos, para cuidarnos, para traer mensajes a nosotros desde el trono celestial. Pasamos entonces ahora a estudiar el día de la expiación mismo. Vamos a estar usando bastante el libro de Levítico. Entonces pueden abrir sus Biblias al libro de Levítico, capítulo 16. El día de la expiación,
era un día santo y especial. Era celebrado una vez al año y se consideraba como un sábado de sábados, o también, como se dice en otras ocasiones, se le llama también un sábado alto, porque si el día de la expiación caía sobre el día sábado semanal, entonces ese día se consideraba como un sábado alto, un super sábado, por así decirlo. Los servicios y sacrificios tenían que ver con cada uno de los individuos. A pesar de que el pueblo no asistía al templo, no iban, no entraban, no estaban ni siquiera en la corte o el atrio afuera, todos estaban ese día en sus tiendas, especialmente durante el tiempo del santuario en el desierto. Sin embargo, esto tenía que ver con cada persona, cada individuo. Este era, como dijimos ya, el único día en el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, y solamente el sumo sacerdote. Ninguno de los sacerdotes comunes ni los levitas entraban a esa sección del santuario. Era, por lo tanto, un día de limpieza o purificación del pecado. En Levíticos 23, versículos 28 y 29, perdonen, vamos a empezar allá, pero está aquí en lo que estamos viendo, así que podemos leerlo de allí mismo. Como estamos todos con los micrófonos apagados, pueden leer en voz alta junto conmigo. Ninguna obra haréis en este mismo día, porque es día de expiaciones, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Allí está entonces la forma en que deberían ellos de considerar este día de expiación. Era un día de reconciliación delante de Jehová. Luego dice en el 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de sus pueblos. Seguimos a los versículos 30 al 32 y dice, cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Dense cuenta entonces que se consideraba tan santo como el sábado semanal. No debían hacer ninguna obra. En el 31 dice, ninguna obra haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Y vemos allí como Dios repite y repite y repite la misma instrucción en palabras diferentes, con contexto diferente, pero sigue repitiendo. En el 32, entonces ahora lo compara con el sábado de reposo y dice, sábado de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando al día noveno a los 9 del mes, en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestro sábado. Siendo que este era un día de reposo, igual que el día de sábado, que es el día de reposo, el séptimo día, se guardaba de la misma forma. Se observaba comenzando a la puesta del sol del día y hasta la puesta del sol del día siguiente. Ese era el día de sábado. Ese era el día de expiación. Dios repite con tanto énfasis, no solamente que es un sábado, igual que el sábado, el séptimo día sábado, que debían guardarse con la misma reverencia y la misma consagración, sino que también les recuerda las consecuencias de no hacerlo así. ¿Por qué repite tanto esto? Porque Él no quiere que nadie vaya a malentender o que no vayan a oír suficiente de ello y no tengan la información completa, o que lo vayan a tomar de una forma liviana y ligera, como que no importa. Si Él hubiera dicho solamente, no se les olvide que ese día es un día santo, no hubiera entonces dado tanto detalle. No les hubiera hecho a ellos entender que esto era algo que tenía que ver con ellos individualmente, porque la persona que no participara, que no hiciera lo que debían hacer, era cortada, era apartada del resto de la población del pueblo. Entonces, ahora vemos en Levítico 16
allí se nos presentan 3 etapas de ese día de la expiación. Era un día de purificación de todo pecado. El sumo sacerdote y los sacerdotes, o sea, los líderes, era la primera etapa. Lo primero que se hacía era limpiar o purificar al sumo sacerdote, a los sacerdotes comunes, los levitas, los líderes, en otras palabras. La segunda parte tenía que ver con la consagración o purificación del pueblo. Y la tercera parte del día tenía que ver con la limpieza o purificación del santuario, la morada de Dios. Porque él dijo, hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos. Como dije al principio, vamos a tener bastantes versículos que vamos a repasar durante el estudio mismo. El día de la expiación, el sumo sacerdote, que aquí lo vemos, ya estudiamos las vestiduras del sumo sacerdote. Sus vestiduras tenían una representación especial, todas ellas representando a Cristo, que nos lleva en su corazón, nos lleva en sus hombros. La tiara tenía una placa que decía Santidad a Jehová. Y ya esto lo repasamos antes. Les invito a que si necesitan saber más información y a entender mejor la vestidura del sumo sacerdote, regresen al video y lo estudien allí, paso por paso, lo que cada vestidura, cada parte de la vestidura representa y qué función tenía, etcétera. Pero el día de la expiación, de acuerdo con el comentario bíblico adventista, del cual leeré ahora, dice, en el Talmud, perdónenme un segundo aquí, en el Talmud judío, el sumo sacerdote pasaba la semana anterior al día de la expiación en una recámara reservada para él en las habitaciones de los sacerdotes, ocupado en la oración y la meditación, cuidadosamente repasando el ritual del día. Claro está, estos ritos se hacían solamente una vez al año, así que no era igual que todos los demás ritos y ofrendas y holocaustos que se hacían diariamente. Esos pues llegaban a hacerlos casi automáticamente, pero los del día de la expiación, como no eran sino una vez al año, entonces por eso la semana anterior el sumo sacerdote repasaba paso a paso lo que tenía que hacer, que era lo primero, que era lo segundo, a qué le seguía esto, por qué se hacía lo otro, cómo debía hacerlo, para qué lado debía mirar, hacia qué lado debía echar la sangre, poner esto, poner lo otro. Todo paso a paso lo tenía que repasar. El día de la expiación, Aarón y luego los otros sucesivos sumos sacerdotes se quitaban sus vestiduras sacerdotales, como las vemos aquí, se bañaban y entonces se vestían con la vestidura santa, que era la ropa del sacerdote común, hecha de lino fino blanco. Leamos entonces en Levítico 16:4. Allí describe la vestidura que el sumo sacerdote debe usar para el día de la expiación. Y dice, la túnica santa de lino se vestirá y sobre su carne tendrá pañete o ropa interior de lino y ceñiráse el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Vemos entonces allí una representación enseguida, directamente, en cuanto a Cristo Jesús. Cristo siendo el sumo sacerdote, teniendo la vestidura celestial, su santidad, su eternidad, todo lo que tenía que ver con la deidad, con el hecho de que él era parte de la divinidad,
Sin embargo, ¿qué hizo? Nos recuerda a Filipenses 2, 5 al 8, que podemos repasarlo aquí rápidamente junto con lo que yo voy repitiendo. Cristo dice que tengamos en la misma mente de Cristo, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o de esclavo, tomando forma de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese día el sumo sacerdote no usaba sus vestiduras de sumo sacerdote, sino que pasaba a un plano inferior, al plano como tú y yo, a vestirse y a ser de carne y sangre como nosotros, como ya lo hemos estudiado también esto con bastante detalle. Cristo se hizo carne, se hizo igual a nosotros, y entonces en ese día el sumo sacerdote comenzaba con quitarse sus vestiduras de sumo sacerdote, bañarse, lavar su piel y entonces luego ponerse la vestidura santa de lino blanco. Pasamos ahora y quiero hacer la aclaratoria de que entre los animales que se presentaban, veremos aquí los que vamos a estudiar, también se habla de 2 carneros que se presentaban ese día de la expiación. Sin embargo, como vamos a seguir la lectura, vamos a estar al pie de la lectura de Levítico 16, voy a comenzar desde el versículo 8, donde comienza con los machos cabríos. Y aquí vemos en la diapositiva algo que espero que nos ayude a recordar mejor, a visualizar en nuestras mentes qué pasos se dan, por qué se dan y ayudarnos a aprenderlo mucho mejor. Entonces, en Levítico 16, 8, como lo vemos en la pantalla, leemos. Y echará, está hablando de Aarón, que es el sumo sacerdote, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos. Así que lo primero que hacían en la mañana cuando él llegaba era que traían estos 2 machos cabríos y llegaba el punto cuando él ya se había cambiado su ropa, se había bañado, se había puesto la ropa sacerdotal, la ropa santa. Entonces lo primero que hacía después de eso era echar suerte sobre los 2 machos cabríos. Una suerte era para Jehová, por Jehová, y la otra suerte por Azazel. De estos 2 machos cabríos, quiero que tengamos presente y recordemos durante todo el estudio que vamos a hacer esta noche, que el macho cabrío sobre el cual caía la suerte de ser el que representaba a Jehová, ese macho cabrío era entregado, presentado a Dios como holocausto, como un sacrificio. El otro, el que caía por la suerte por Azazel, ese macho cabrío salía vivo del santuario al final del día. Así que uno de ellos era sacrificado, el que caía por la suerte de Jehová, y el que caía con la suerte por Azazel salía del santuario vivo al final del día, después de haber terminado todos los servicios del día. Entonces, hablaremos un poco más de esto, pero quiero que empecemos a tener en nuestras mentes clara la diferencia entre estos 2 machos cabríos. Allí ven cómo tiene el sumo sacerdote un cordón rojo. Ese cordón rojo, aunque no se deletrea en el capítulo 16 de Levítico, sin embargo, para tener bien claro cuál era el macho cabrío que había caído por el uno o por el otro, entonces a uno de ellos le ponían ese cordón rojo en los cuernos, alrededor de los cuernos, para que así no se fueran a confundir, para saber cuál era para quién. Seguimos entonces ahora con el versículo 11 de Levítico, y este era el siguiente paso después de haber echado la suerte sobre los 2 machos cabríos. Hará llegar a Aarón el becerro que era suyo
para expiación y hará la reconciliación por sí y por su casa. Recordamos que dijimos que la administración de ese día, los ritos que se hacían ese día, tenían tres propósitos principales. Primeramente, y en primera plana, era la presentación de la expiación o purificación del liderazgo, comenzando por el sumo sacerdote, incluyendo a todos aquellos que bajo su esfera de influencia estaban y representaban a los líderes, representaban a Cristo como líder. Entonces, para ese era un becerro. Para el liderazgo se presentaba como holocausto un becerro. Lo hará llegar, dice, porque es suyo. ¿Suyo de quién? De Aarón. Así que él va a ofrecer este holocausto por sí mismo y por su casa. Lo degollará en expiación el becerro que es suyo. En Levítico 16, 12 y 13, leemos entonces lo que sucede después de que degolla al becerro, que representa el liderazgo, que es por el liderazgo, por la purificación del liderazgo, que es lo que sucede después. Versículos 12 y 13. Después tomará el incienso lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo meterá velo adentro. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá la cubierta que está sobre el testimonio, y no morirá. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Esta es la primera vez de ese día en que el sumo sacerdote entra al santuario y no llega solamente hasta la cortina, sino que pasa hasta dentro, al segundo compartimento, al lugar santísimo. ¿Y qué es lo que se le ordena, lo que se le instruye que haga? Que lleve consigo brasas de fuego para que las ponga y junto con el perfume aromático, o sea, el incienso, lo traiga y haga con esto una nube delante de Jehová, que esté frente a la cubierta que está sobre el testimonio. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, si recordamos, si pusimos atención y hemos repasado lo que hemos estudiado, sabemos exactamente de qué está hablando. Está hablando aquí de la cubierta del arca, ¿verdad? Que se llama el arca del testimonio, porque dentro de esa arca o cofre o baúl se guarda algo muy precioso que se llaman las tablas de los 10 mandamientos o las tablas del testimonio. Por eso dice allí que está sobre el testimonio, la base, la constitución, por así decir, del reino, el imperio universal de Dios, son esas leyes. La ley que nos describe la clase de ser que Dios es. Él es un Dios como se describe en las tablas de los 10 mandamientos. Esta nube, entonces, se presentaba allí, se hacía, la formaba llevando esas brasas de fuego y el perfume aromático molido para meterlo velo adentro. ¿Cuál era la necesidad de tener esa nube allí? Bueno, entre los libros y los diferentes comentarios que he leído y estudiado a través de los años, etcétera, encontré uno que explicaba de esta manera esa nube. Lo ilustraba a la forma en que las personas que cuidan de abejas usan para sacar la miel de las colmenas. No se presentan allá así como están y van y abren las cajas de las colmenas para sacar
la miel de allí. No, si lo hacen de esa manera, van a salir picados de abejas por todas partes de aquí hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo es que pueden recoger o sacar esa miel de las abejas sin que las abejas vengan y los piquen? Precisamente hay lo que se llama un ahumador de abejas. Y los hacen algunos en casa, lo pueden hacer poniendo en una olla o en una jarra, algo que puedan usar, puede ser incienso, puede ser hojas secas, que entonces con un poquito de fuego pequeño, entonces pueden hacer humo. Y cuando llegan a donde las abejas, entonces el humo hace que las abejas se vuelvan casi como medias dormidas, medio las adormece, salen volando, se van porque saben que hay algo que está cerca, huyen y mientras ellas huyen, entonces los cuidadores abren las colmenas, sacan la cera y la miel que vayan a sacar, vuelven a poner todo en su puesto y entonces salen sin ninguna picadura de abeja. Se protegen de esta manera. Volviendo entonces al caso del sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, sabemos y entendemos que esto es la forma más cercana, el momento en que va a estar más cerca de la presencia de Dios. Y Dios le da estas instrucciones para que por medio de esta nube el sacerdote no vaya a ser destruido por la presencia de Dios. Noten allí al final del versículo 13 que dice, y no morirá, o sea, para que no muera. En el siguiente versículo, el versículo 15, entonces versículo 14 dice, tomará luego de la sangre del becerro. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Recordamos que lo último que había hecho era degollar al becerro y había traído ahora para hacer esa nube. Y ahora, ¿qué hace? Toma luego la sangre del becerro y ¿qué tiene que hacer? Dice, rociará con su dedo hacia la cubierta al lado oriental. Qué bueno que tenemos ya bastante fijo en nuestras mentes después de escuchar semana tras semana que hacíamos ese repaso de todo lo que ya se había estudiado y repetíamos un poquito de los puntos más salientes de cada presentación y cada vez pasábamos por aquella diapositiva que nos mostraba que el santuario siempre debía estar de frente hacia el oriente, ¿verdad? Nunca debía estar de frente hacia el norte o el este, hacia el norte o hacia el sur o hacia el oeste, sino siempre hacia el oriente. Así que ahora sabemos por qué aquí dice al lado oriental. O sea que no iba a rociar esa sangre por la parte de atrás, hacia el oeste del arca, sino que hacia el frente, hacia el lado oriental, hacia el lado que le quedaría más cerca de la puerta de entrada al santuario. Entonces debía hacerlo hacia la cubierta 7 veces de aquella sangre con su dedo. Le doy gracias a Dios por haber provisto esta diapositiva que está tan exacta a la instrucción. Allí vemos las gotas de sangre, como se van rociando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, así como lo dice la instrucción. En el versículo 15, ahora sí, que me había adelantado antes un poco, dice, entonces, una vez que ya terminaba trayendo la sangre del becerro y presentándola, llevándola hasta el final, hasta el segundo compartimento, el lugar santísimo, entonces, ¿qué hacía? Regresaba afuera y allí, de acuerdo con el versículo 15, dice, después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, o el de Jehová en otras palabras.
y meterá la sangre de él del velo adentro y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta. Esta vez no era solamente al frente, sino también sobre la cubierta y delante de la cubierta. Para comparación, me gustaría leer el versículo 21 de Levítico. La primera parte del versículo 21 dice, y pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Así que en este versículo 21 no está hablando del macho cabrío del cual terminamos de hablar, que era degollado por el pueblo. No, este está hablando, por comparación aquí, está hablando del macho cabrío que sale vivo del santuario al final del día. ¿Qué hacía él con ese? Dice, confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y aquí viene la comparación para que tengamos claro en nuestra mente por qué no hace lo mismo que dice ayer en el versículo 21 con el macho cabrío que es por el pueblo. Ya que con el macho cabrío para el Señor no había confesión de pecado, ni imposición de manos. Su sangre no era portadora de pecado. Así que cuando el sumo sacerdote, voy a regresar aquí a este otro, cuando el sumo sacerdote traía la sangre del macho cabrío por el pueblo y la rociaba adentro en el lugar santísimo, esa sangre no llevaba pecado hacia adentro porque no se había puesto las manos para poner el pecado del pueblo sobre ese macho cabrío. Esta sangre no llevaba hacia adentro el pecado, sino que iba adentro para sacar el pecado que se había acumulado durante el año. Cada vez que se presentaba un cordero, un macho cabrío, un carnero o lo que fuera, por pecado del pueblo. Esos pecados se habían traído simbólicamente hasta el lugar santo. Hoy era el día de limpiar el liderazgo, limpiar el pueblo y limpiar el lugar de la morada de Dios, o sea, el santuario. Así que esta sangre del macho cabrío que era degollado, esa sangre no llevaba ningún pecado simbólicamente adentro, sino que era llevada adentro para sacar simbólicamente entonces todo el pecado que se había acumulado durante los holocaustos del año. También quiero hacer hincapié en el hecho de que cuando se dice aquí que el macho cabrío era por el pueblo, no quiere decir que estamos hablando en una forma agregada, como un montón, como quien agarra una cobija y se la pone a un montón de gente por encima. No, no es así. Esto, lo que sucedía este día, la administración del sumo sacerdote, cada holocausto que se hacía, no era por el pueblo en bulto, sino por cada persona individualmente. Por eso era tan importante que ellos, de la misma forma que el sumo sacerdote pasaba ese tiempo, esa semana anterior, repasando y en meditación y en oración, el pueblo también debía prepararse, haciéndose y cerciorándose de que todo pecado hubiera sido confesado a Dios y que hubiera sido perdonado para que así estuviera listo para ser sacado, limpio, limpiado, purificado del santuario. Era un día de mucha importancia, un día de mucha seriedad con las cosas que se estaban llevando a cabo. Me gustaría también ilustrar la forma en que la salvación, la expiación, el perdón de los pecados, todo aquellos lo hace Dios, aunque Juan 3:16 dice
que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito? Sí, lo dio por el mundo entero, pero lo dio por cada persona. ¿Qué fracción, qué porcentaje de lo que Cristo hizo me pertenece a mí y le pertenece a usted y le pertenece a su familia, a cada miembro de su familia? Bueno, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un pie que estuviéramos por repartir o alguna comida que se fuera a repartir, bueno, entonces se le da una cierta cantidad a esta persona, una cierta cantidad a la otra y se reparte de esa manera. No así con el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo se hizo 100% por cada persona. Y si una sola persona hubiera tenido necesidad del perdón, por una sola persona hubiera muerto Cristo también. Así que más bien debemos pensar esto de esta manera, de que Cristo murió por nosotros y es individual, 100% para cada uno de nosotros, así como, por ejemplo, ocurre con el sol. Ustedes salen allá afuera y si hay 100 personas, no le cae solamente una centésima parte a cada persona, sino que el sol completo le cae a cada individuo al 100%. De esa manera fue que Cristo se dio por cada uno de nosotros. Seguimos entonces con el estudio aquí y pasamos a Levítico 16, 16, 18 y 20. Ya entonces pasó la etapa de la limpieza por los sacerdotes, por el liderazgo, la limpieza por el pueblo y ahora entonces vamos a la limpieza del tabernáculo mismo. De la misma manera, hará también al tabernáculo del testimonio. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiarás. Ese es el altar del holocausto que está en el atrio. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario, el lugar santo, y el tabernáculo del testimonio, que es el lugar santísimo, y el altar, que está en el atrio, hará llegar el macho cabrío vivo. Entonces, tenemos aquí las tres cosas que se purificaban, las tres secciones de la purificación. El último era el del santuario. Es importante recordar cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero o último. En el versículo 21 de Levíticos, entonces, viene ahora cuando es la hora de ver con el macho cabrío vivo. Pondrá Aarón ambas manos suyas, ya leímos anteriormente, sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. El versículo 22 nos dice entonces qué ocurre después con este macho cabrío. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Puesto que Satanás, esto viene del libro Patriarcas y Profetas de Ellen White, página 326, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Hallamos las palabras del Salmo 7, versículos 15 y 16, y ustedes pueden leer los versículos antes y después, que también presentan un cuadro todavía más completo, y dice: pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en la fosa que hizo, caerá. Su trabajo se tornará sobre su cabeza, y su agravio descenderá sobre su mollera, o sea, sobre su cráneo. Satanás será el que llevará la culpabilidad de aquellos que fueron pecadores, nosotros, pero que permitimos que la sangre de Cristo nos limpiara.
siendo que Él fue el originador del pecado y el instigador directo de lo que hicimos nosotros, aún como creyentes, antes de que llegáramos a la limpieza final, como vamos a entrar ahora. Entonces estos eran llevados, puestos sobre Azazel, el macho cabrío por Azazel o por Satanás, representando el juicio final, la sentencia final para Satanás, quien llevará la culpa de todos aquellos que hayan pecado, de todos aquellos que llevaron la instigación de su tentación a ellos hacia pecar. El macho cabrío vivo entraba en juego solo después de que el sumo sacerdote había terminado la expiación de todo el santuario. Se había hecho la parte de los dirigentes, la parte del pueblo y la limpieza o purificación del santuario. Este punto no se puede enfatizar lo suficiente. El ritual subsiguiente con el macho cabrío vivo no tenía nada que ver con la limpieza real del santuario o del pueblo. Estos ya habían sido limpiados. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial, asimismo el culto simbólico consistía en el servicio diario y el anual, y a cada uno de ellos se dedicaba una sección del tabernáculo. Volvemos entonces a tratar de poner todo en su propio lugar y a ver cómo se relaciona una cosa con la otra. En esto mismo leemos como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos. Así el sacerdote rociaba en el servicio diario la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Allí estamos hablando ahora de la rutina diaria. Cuando nuestros pecados son perdonados, eso es exactamente lo que ocurre. Nosotros los confesamos, Cristo los confiesa, su sangre nos cubre y somos perdonados. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos? Estamos en el gran día de la expiación. Lo que allá se representaba durante ese día de expiación una vez al año, representa también parte del ministerio de Cristo. Así como Él vino a esta tierra y murió por nosotros, llevando a cabo la parte del atrio y la parte del lugar santo, así después de su muerte y su resurrección, regresó al cielo para cumplir ahora entonces la parte del lugar santísimo, el gran día de expiación. En Él estamos viviendo, tú y yo. Por eso queríamos estudiar esta parte en forma detallada y detenida, porque tiene que ver con cada uno de nosotros. Esto no tenía que ver solamente con allá, con el pueblo de Israel en el desierto o en el templo de Salomón o en Jerusalén. No, todo esto recordemos que eran cosas que nos señalaban, simbolizaban a Cristo y a su ministerio a favor nuestro. ¿Qué encontramos entonces aquí? Aquí encontramos que Cristo es el que nos limpia del pecado. ¿Hasta dónde nos limpia? Para esto vamos a ver aquí. Cómo en Salmo 103, versículo 12, se nos dice, como tan lejos como está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Por qué dice oriente y occidente? ¿Por qué no dice norte y sur? Porque cuando comenzamos en el sur a caminar hacia el norte, llegamos al polo norte, llegamos ahí y si seguimos derecho, comenzamos ahora a bajar hacia el sur. Cuando llegamos al polo sur y pasamos el polo sur, comenzamos a viajar en dirección hacia el norte. Pero no así con el oriente y el occidente.
El oriente y el occidente no tienen fin. Si comenzamos a andar de este a oeste, caminamos y caminamos y caminamos y nunca comenzamos en otra dirección. Siempre vamos en la misma dirección. Esto representa que cuando Cristo perdona nuestros pecados, Él no quiere solamente reponer, darnos el perdón de lo que hicimos, sino quiere separar de nosotros el pecado completamente, permanentemente. En el gran día de la expiación, entonces, leemos: la piedad, la sobriedad y la consistencia caracterizarán la vida y el ejemplo de cada cristiano verdadero. La obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial ocupará los pensamientos y será el tema central de la conversación, porque por la fe, el verdadero cristiano ha entrado en el santuario. Está en la tierra, pero sus simpatías están en armonía con la obra que Cristo está haciendo en el cielo. Continuamos. Cristo está limpiando el santuario celestial de los pecados del pueblo y es obra de todos los que colaboran con Dios para limpiar el santuario del alma de todo lo que le ofende. Todo lo que se parece a las malas sospechas, la envidia, los celos, la enemistad y el odio será quitado, porque tales cosas entristecen al Espíritu Santo de Dios y avergüenzan abiertamente a Cristo, o sea que ponen a Cristo a una vergüenza pública. ¿Cómo vamos a hacer esto? Dice allí que debemos limpiar el alma, que tenemos que dejar todas estas cosas. El odio será quitado. ¿Lo podemos hacer nosotros? No. Por eso vino Cristo, por eso está Él ahora en el santuario celestial, limpiando el santuario celestial, limpiando el santuario del alma. Por eso puse allí, subrayé la parte de que colaboran con Dios. ¿Cuál es nuestra parte? No es hacer la limpieza, porque no podemos. Si hubiéramos podido, Cristo no hubiera tenido que venir. No es apartarnos del mal nosotros mismos por nuestra propia fuerza. No, Dios lo hará si nosotros se lo permitimos. Nuestra colaboración no es hacer la limpieza porque no podemos. Nuestra colaboración es entregarnos a Él para que Él nos limpie. Él aparte el pecado de nosotros. Él nos separe de la envidia, los celos, las malas sospechas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello que entristece al Espíritu Santo y avergüenza abiertamente a Cristo. Cristo puede limpiarnos del pecado. Haremos esto como una pregunta y ¿qué contestaremos? ¿Puede Cristo limpiarnos del pecado? Mis hermanos, yo estoy segura de que Cristo puede, pero ¿creemos nosotros que Cristo puede? ¿O nos va a pasar como el sol? El sol está allá afuera, pero si yo me quedo aquí adentro y cierro todas las ventanas, no voy a tener el beneficio de lo que el sol está allá. Entonces, nuestra fe, y no la fe nuestra como ya hemos estudiado, sino la fe de Cristo en nosotros, traerá como consecuencia entonces de que la limpieza del pecado, la limpieza del santuario del alma, sea llevada a cabo en nosotros. Leemos el resto de esto. Ahora, hermanos, deberíamos aferrarnos de los pilares de nuestra fe. Aquí está Cristo en el gran día de la expiación antitípico y debéis entender que necesitáis una preparación especial para el día de la expiación. Queremos que nuestros pecados sean quitados, porque nosotros no los podemos quitar nosotros mismos, ¿verdad? Queremos confesarlos para que vayan antes a juicio. No os alejéis desalentados, sino creed que Cristo os puede limpiar de toda maldad. Debemos dejar de pecar. ¿Cómo? ¿Cómo dejamos de pecar? Bueno, creyendo en que Cristo nos puede mantener sin pecar. En vez de estar buscando una excusa para pecar, creamos en Cristo.
Pidámosle, Señor, no quiero caer en tentación, apártame de ella. Mientras estemos orando al Señor que haga esto, Él no nos va a dejar caer en la tentación. Pero si sacamos a Cristo, lo ponemos a un lado y vamos nosotros mismos a hacerle frente a la tentación, es como si estuviéramos diciéndole a Satanás, ven para acá, aquí estoy listo para que me lleves. Porque nosotros no podemos hacerle frente a Satanás por nosotros mismos. Termino ahora de leer el párrafo que estábamos leyendo. No os alejéis desalentados, sino creed que Cristo os puede limpiar de toda maldad. Debemos dejar de pecar. ¿Cómo? Apartémonos del pecado y luego aferrémonos al poderoso que es capaz. Si creemos que es capaz de lavar toda mancha de pecado. Toda mancha de pecado. Mis hermanos, esto se vuelve todavía más y más personal. Nos atañe a cada uno de nosotros. Debemos ir con Cristo hasta el segundo compartimento. No nos quedemos en el patio solamente con el holocausto que nos perdona. No nos conformemos solamente con entrar hasta el lugar santo y echar allí la sangre o ponerla en los cuernos del altar del incienso. No, Cristo ha abierto para nosotros. ¿Recuerdan lo que sucedió con el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo cuando Cristo expiró en la cruz? El velo se rasgó de arriba abajo, la representación de que ya estas cosas habían cumplido su representación, ya el símbolo había llegado cara a cara con lo que representaba. Ya el lugar, en lugar de haber un macho cabrío o un cordero, el cordero de Dios había muerto. Y por lo tanto, cuando ese velo se rasgó, tenemos entrada allá. No necesitamos ser sumos sacerdotes o levitas. Tenemos entrada con Cristo al lugar santísimo. Hermanos míos, la expiación no es completa sin la eliminación del pecado en nosotros. La expiación, la purificación del santuario no puede ser completa hasta que la purificación del pueblo haya sido completa. Recuerden que era en orden. El sumo sacerdote no podía levantarse en la mañana y decir, bueno, hoy vamos a comenzar limpiando el santuario y de luego hacemos el sacrificio por los líderes y de último. No, era específicamente Dios quería hacernos entender lo que debemos entender hoy, aquí, en el siglo XXI. En el lugar donde nos encontremos geográficamente. Esas verdades son para nosotros hoy, ahora mismo. Mientras que estemos esperando que el lugar santísimo en el cielo se limpie para que Cristo venga, hermanos, no nos dejemos engañar, porque el santuario no puede ser purificado hasta que el pueblo de Dios haya sido purificado de todo pecado. Hago una pausa para permitir que pensemos seriamente en esto. Es personal. La tarea del sumo sacerdote en el día de la expiación era enorme. Realizaba casi todos los rituales, excepto llevar al macho cabrío por Azazel al desierto, aunque daba la orden de enviarlo lejos. En el día de la expiación, el gran sacerdote, o el sumo sacerdote, como se le llamaba, se convertía en un ejemplo vivo de Cristo. Así como la atención del pueblo de Dios estaba enfocada en el sumo sacerdote, Jesús es el centro exclusivo de nuestra atención. Así como las actividades del sumo sacerdote en la tierra traían limpieza al pueblo, la obra de Jesús en el santuario celestial hace lo mismo por nosotros. Así como la única esperanza del pueblo en el día de la expiación estaba en el sumo sacerdote, nuestra única esperanza está en Cristo. Repitamos primera de Juan 1:9. Voy a regresar aquí para mostrar.
Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Dónde ocurre eso? Aquí, en el atrio, donde el holocausto se hacía, donde se representaba la muerte de Cristo como el sacrificio del Cordero de Dios. Allí se perdonan los pecados. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Él no quiere que nos quedemos en el velo. Él no quiere que entremos solamente hasta el lugar santísimo. Él nos invita a que pasemos con Él al lugar santísimo. Hebreos 6, 18 al 20 dice, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros, tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que, ¿qué? Que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre. No es solamente Cristo el que entra allá. Él quiere que nosotros entremos con Él, que lo sigamos desde la puerta hasta el final. La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo adentro, donde entró por nosotros como precursor Jesús. Hebreos 6:20. Esto viene del Deseado de todas las gentes, página 479. Entonces, ¿qué vemos cuando recordamos estos muebles del santuario con los cuales estamos tan familiarizados ya? Ahí está el altar del sacrificio, que es lo primero que encontramos, ¿verdad? Luego la fuente del agua, luego en el lugar santo estaba el pan de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, y luego en el último de los compartimentos, ahí estaba el arca. Y si trazamos alrededor de esos muebles, ¿qué vemos? Vemos lo que nos dice Salmo 68:24. Repitámoslo juntos. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. El camino que Dios nos abrió por medio de la muerte de Cristo es el camino de la cruz y se ve ampliamente en todo el servicio y toda la señal y representación que encontramos allá. Y así como vemos aquí al pecador que entra por el oriente, ¿verdad? Aquí es el este, entra con el corderito, solamente llegaban hasta aquí en ese entonces, pero los pecados de esa persona eran llevados por medio de la sangre o de la carne al lugar santo y luego por el sumo sacerdote el día de la expiación, esos pecados eran llevados hasta adentro al segundo compartimento. Y ahora el Salmo 103, versículo 2, tiene todavía otra aplicación. Tan lejos como el oriente está del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cristo quiere alejar de nosotros la rebelión. Quieren que entremos con Él desde el oriente hasta el occidente con Él. Entrar con Él hasta dentro del velo donde Él fue precursor en entrar por nosotros. Ese de paso es su, este de paso, Salmo 103, versículo 12, es su versículo de memoria nuevo, el cual seguiremos repitiendo hasta que terminemos el capítulo en el que estamos, en el libro que estamos estudiando. Expiación. Mateo 1:23, se nos da uno de los nombres que se le dio a Cristo cuando vino como bebé. Dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Ese bebé que nació como hombre, como humano,
Ese es Dios con nosotros. Así como Dios dijo, hacerme un santuario y yo habitaré entre ellos, Dios nos ha hecho a nosotros santuarios y mandó a Cristo para que fuera Dios con nosotros. Expiación es igual a limpieza o purificación. Y en primera de Juan 1, 7 y 9 leemos: mas si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y también es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. La expiación no es solamente ponernos una curita donde nos caímos y nos hicimos un raspón. Cristo no quiere solamente ponernos una solución temporal, quiere limpiarnos y purificarnos de toda maldad. Y aquí viene entonces el otro nombre que se le dio a ese bebé que nació en Belén. En Mateo 1:21, 2 versículos antes del otro que leímos hace un momento, llamará su nombre Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús? Él salvará a su pueblo de sus pecados, no en sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados, los va a limpiar, los va a apartar los pecados de ellos tan lejos como está el oriente del occidente. Así como Él abrió sus brazos, así quiere separar Él de nosotros nuestra impureza, nuestra maldad. Los nombres de la expiación son dos nombres que conocemos muy bien. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Salvador del pecado. Esta es nuestra expiación. La expiación es una persona, es Cristo. Y ahora Él está en el santuario celestial para limpiarnos de toda maldad, si se lo permitimos. Qué amor tan profundo, qué perdón tan grande, qué limpieza tan completa, qué vida tan perfecta quiere Él poner en nosotros. ¿Le creemos o no? ¿La recibimos o la rechazamos? ¿Le decimos gracias o le decimos no, gracias, no la necesito? Es mi oración que cada uno de nosotros aquí esta noche le digamos al Señor, le respondamos diciendo: Señor, límpiame de toda mi maldad. Pongámonos de rodillas para cerrar nuestro estudio esta noche. Amoroso Padre eterno, gracias por dar a tu Hijo Jesús para que se hiciera humano y viniera a perdonar nuestros pecados y a limpiarnos de toda maldad. Señor, mantén nuestra mente todos los días y todo momento centrada en lo que nuestro sumo sacerdote está haciendo por nosotros en el cielo ahora mismo, para que así, estando en comunión y en comunicación con Él, estemos constantemente entregados a Él, nos cedamos a Él, para que así Él pueda hacer esa obra de justificación, de redención, de salvación, de purificación completa en nosotros, que aparte todo pecado de nosotros. Nosotros no lo podemos hacer, Señor, pero reconocemos que en ti tenemos el perdón y la purificación de toda nuestra maldad. Señor, ni siquiera eso podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que pedirte que nos des la fuerza para entregarnos a ti. Y por lo tanto, Señor, te pedimos que así sea, que creamos en que tú eres capaz de hacerlo todo. Tú puedes hacerlo. Y Señor, donde dudemos, nuevamente recordamos la oración de aquel Padre. Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. En el nombre bendito de quien lo hizo y lo sigue haciendo todo por nosotros, Cristo Jesús. Amén.